Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Cáncer comelón de azúcar. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo, y hoy quiero explicarte sobre una información que he recibido que me dejó así como impactado, relativo a cómo es que cuando tu cuerpo te está pidiendo azúcar, existe la posibilidad que si te pide mucho azúcar y estás siendo como un poco adicto al azúcar, o a las cosas bien dulces, existe la posibilidad de que tengas un cáncer. Voy a la pizarra un momentito para explicarlo. Fíjense. El cáncer está acabando en todos los países. De hecho, hemos progresado muchísimo en la medicina, en distintas áreas, pero no en el cáncer. El cáncer cada vez es una proporción mayor de personas que tienen cáncer. Está afectando muchísimo más que lo que afectaba ninguna otra enfermedad anteriormente. Ya hay países donde la causa principal de muerte es cáncer. Siempre era el corazón y después venía el cáncer, ¿demás? Pero ya hay países donde hay más gente muriéndose de cáncer que del corazón, por lo menos en los registros de muerte, ¿no? Entonces, el cáncer, básicamente lo que se descubrió es que el cáncer es una célula comelona de azúcar. Se sabe que las células que no son cancerosas tienen su mitocondria, que es el área donde crean la energía, y utilizan la glucosa. La glucosa es el azúcar de la sangre. Pero aquí dentro de la célula pasa un metabolismo normal, que es un metabolismo con oxígeno. Este metabolismo que es con oxígeno es un metabolismo de oxidación, donde aquí cada molécula de glucosa, cada molécula produce 32 unidades de ATP. ATP es las siglas en inglés de adenosine trifosfate, que quiere decir trifosfato de adenosina. Estas son unidades de energía. Esta es la energía que produce su cuerpo, el ATP. Cuando usted se siente con mucha energía, pues usted tiene mucho ATP. Tiene poca energía, está gordito, está débil, se siente mal, tiene poco ATP. Así que esta es la célula normal. Pero ¿qué pasa? La célula cancerosa no es así. La célula cancerosa no tiene oxígeno, no usa oxígeno. Y lo que hace es que fermenta. El proceso de fermentación toma una glucosa, una molécula de glucosa, y lo que produce son solamente 2 ATP de energía. ¿Okay? Quiere decir que cuando una célula normal, saludable, utiliza oxígeno y produce 32 ATP con una molécula de glucosa, la célula cancerosa lo que hace es que fermenta, es como decir, como que pudre, como que fermenta, porque lo hace sin oxígeno, es anaeróbico y produce solamente 2. ¿Qué pasa? Que se había visto que entonces el cáncer utiliza 7 veces más azúcar, o sea, glucosa, porque la glucosa es un azúcar, el azúcar de la sangre, usa 7 veces más azúcar que la célula regular, 7 veces más glucosa. Por eso, cuando le van a detectar un cáncer a una persona, le dan un vaso de glucosa, o sea, azúcar del tipo de la sangre, le echan radiación a eso, y cuando la persona se lo toma y ese glucosa entra, la glucosa va a parar al sitio donde está el tumor. Y eso es lo que la radiografía muestra. Ese área que está prendida en la radiografía es el área radiactiva, que es donde está toda la glucosa, que es donde se la está comiendo el cáncer, ¿no? Y así es que encuentran un tumor y lo pueden fotografiar sin operar el cuerpo. Básicamente, la célula cancerosa es una gran célula consumidora de glucosa, consumidora de azúcar. Pero ¿qué pasa? Acabo de leer un artículo científico que explica que se cuenta que muchas de las personas que tienen cáncer, que se les detecta cáncer, antes de tener el cáncer, estaban adictos al azúcar. O sea que el cuerpo les pedía a gritos dulce, azúcar, chocolate, y lo que les pedía el cuerpo era eso. O sea que se empezó a ver una relación entre el deseo suyo ferviente de comer azúcar o de comer dulce y el hecho de que hay un cáncer que se está alimentando adentro. Quiere decir que una persona puede sin querer estar alimentando su propio cáncer porque tiene una adicción a los dulces, al azúcar, y no lo puede parar. ¿Qué pasa? Hay otro estudio que correlaciona esa misma información, que demostró que se habían hecho autopsias a unas 2.400 personas muertas, cadáveres, ¿no? Y se habían hecho autopsias de la tiroides, ¿okay? Y encontraron que dentro de las 2.400
tiroides, en todas, sin excepción, había tumores cancerosos. O sea, que todas las tiroides de todos nosotros tienen tumores cancerosos. Lo que pasa es que son lo que llaman microtumores. Son minúsculos. Ese microtumor lo tenemos todos. El sistema inmune es el sistema de defensa, el sistema inmune. La función que tiene es que está todo el tiempo matando o controlando esos microtumores. ¿Qué es el cáncer? El cáncer no es una enfermedad. El cáncer es una reacción. Es una reacción a un ambiente bajo de oxígeno, ácido, tóxico, donde ya el cuerpo, la célula, no puede oxidar. No puede oxidar y como no puede oxidar, pues fermenta. Así que el cáncer como tal no es una enfermedad. Es una reacción a un cuerpo que está enfermo, que está tóxico, que está bajo de oxígeno, que está deshidratado. Y posiblemente es un cuerpo donde la persona lo está alimentando ya con montones de azúcar. Así que el cáncer es un gran comelón de azúcar. Y esto se lo comento, pues, para que usted lo controle y porque la verdad siempre triunfa.